Muy buenos días, queridos estudiantes de grado cuarto. El día de hoy continuamos con nuestra clase de geometría. Continuamos viendo los ángulos. Recordemos que un ángulo es la amplitud que se forma cuando se cortan dos rayos o dos rectas. Y ese espacio que se forma es el ángulo. Y que los ángulos se clasifican en cuatro: agudos, rectos, obtusos y llanos. ¿Cómo hacemos para medir un ángulo y poderlo clasificar? O si nos dan la medida de un ángulo, poderlo construir. Entonces, veamos. Primero vamos a ver cómo medir un ángulo. Para medir un ángulo necesitamos de un transportador. Un transportador es este instrumento, este elemento que está en grados. Sus números son grados. Va de 10 en 10 o una línea intermedia, que quiere decir de 5 en 5, o de 1 en 1. Existen dos clases de transportador, así como este que vemos, o completamente redondo, el doble de este. Es lo mismo, entonces ubicamos, si tenemos el redondo, ubicamos la parte en donde tengamos los grados de 0 a 180. Entonces veamos algunos ejemplos. Para poder medir un ángulo, debo buscarle el centro a mi transportador. Es esta partecita, en algunos transportadores es un más, en otros un huequito, un puntico o una rayita como en este caso. Entonces, colocamos el centro del transportador sobre el vértice y alineamos el grado 0 con uno de los lados del ángulo. Y luego empezamos a contar en una de las dos escalas, la que vaya en forma ascendente, en este caso, esta escala interna. Recuerden que el transportador tiene dos escalas, una externa y una interna. En este caso, siempre buscamos la escala ascendente: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, ha hecho este recorrido desde un lado del ángulo hasta el otro y está marcando que mide 60 grados. Veamos otro ejemplo. De nuevo, aquí está el ángulo, colocamos el centro del transportador sobre el vértice. Alineamos uno de los lados del ángulo con el grado 0 y buscamos la escala que vaya ascendente. Aquí está la interna y vemos que ascendentemente llegó hasta aquí. Aquí está más demarcado y vemos que son 140 grados, es decir, un ángulo obtuso. Bueno, de nuevo, colocamos el centro del transportador sobre el vértice. Alineamos uno de los lados con el grado 0 y contamos hasta dónde llega el otro lado en la escala ascendente y vemos que llegó, aquí está la amplitud que recorrió, al grado 70. Este ángulo tiene 70 grados, por lo tanto, es un ángulo agudo. Bueno, en este caso, de nuevo, centro sobre el vértice. Uno de los lados sobre el grado 0 alineadito. Y vemos que el otro lado llegó a 90 grados. Aquí está. Entonces, recordemos que el ángulo de 90 grados es un ángulo recto. Bueno, pero en el caso contrario, en donde no nos den el ángulo, sino que nos dan la medida, como en este caso dice, dibuja un ángulo de 50 grados. Entonces, los pasos para poder graficar un ángulo es el siguiente. Primer paso, trazamos un rayo. Aquí está. Segundo paso, colocamos el centro del transportador sobre el vértice. Elegimos cuál de los dos lados queremos que sea el vértice. Entonces, en este caso aquí. Alineamos el grado 0 con el otro lado. Y avanzamos hasta donde nos dice, en este caso 50. Entonces, la escala interna hasta aquí. Aquí la vemos. Avanzó hasta 50. Y después de haber marcado, cuando lleguemos a 50, marcamos con un puntico hasta donde es la medida. Luego, trazamos una línea desde el vértice que pase por la marquita que hicimos. Y entonces vemos aquí, está demostrándonos los 50 grados, es un ángulo agudo. Bueno, ahora construyamos un ángulo de 110 grados. Recordemos, primer paso,
trazamos un segmento de recta o un rayo. Le escogemos uno de sus dos lados, sea el vértice y el otro sea la flecha que se prolonga infinitamente. Colocamos sobre el vértice, colocamos el centro del transportador. El otro lado lo alineamos con el grado 0 y desde ahí empezamos a contar 110 grados y hacemos una marquita. Aquí está, ya está la marquita que es esta flecha. Y luego unimos desde el vértice hasta esa marquita, como podemos observar, y vemos que ahí nos quedó el ángulo de 110 grados. Bueno, niños, entonces espero que hayamos aprendido a medir ángulos y a construir ángulos. A continuación, entonces vamos a resolver en nuestro cuaderno el punto 4 de la página 59 y a dibujar estos mismos ángulos del punto 4. Les deseo un excelente día y que Dios los bendiga.